En este mes de septiembre, el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea cumple un año más de vida. Para conmemorar esta fecha tan significativa, hemos preparado una serie documental que considero va a ser importante incluso para los archivos del museo. Hemos entrevistado al exgobernador Fernando Silva Nieto, quien tuvo la voluntad política de crear en San Luis Potosí, de hacer en San Luis Potosí, este Museo de Escultura Contemporánea, único en Latinoamérica. Hemos tomado partes del discurso de Federico Silva, que es el artista que generosamente ha donado una parte muy importante de su colección al pueblo de México, pero a San Luis Potosí, para que se abriera este museo. En esta serie documental que se hará, participan la primera directora del museo, los trabajadores que tienen mayor antigüedad del museo y los trabajadores del museo, que es pues quien trabaja y hace que el museo funcione día con día. También tendremos la voz de los creadores, que es fundamental para la vida del museo, el trabajo artístico. Federico Silva es la piedra angular de este museo, pero generosamente este museo abre sus puertas a la creación artística escultórica de este país y del extranjero. Entonces escucharemos y veremos a todos los escultores vivos de México. A lo largo de estos episodios podrán escuchar y ver escrito los comentarios del público, que es la otra parte fundamental que hace el museo. O sea, el artista crea su obra, pero la obra no terminará de ser hasta no ser presentada a la vista del público. Espero disfruten de esta serie documental y nos acompañan al Museo Federico Silva, que ya se ha abierto. Tenemos todos los cuidados que nos impone esta pandemia, pero el museo se ha abierto y como parte de esta celebración tendremos 2 exposiciones magnas. En la planta baja, en las 2 salas de la planta baja, tendremos obra del maestro Javier Esqueda, su obra escultórica. Javier Esqueda es un artista con unas posibilidades enormes y esta exposición se ha llamado 2 puntos de vista. Estoy seguro que les gustará. Y por otro lado, posteriormente inauguraremos en la planta alta una exposición de la obra escultórica del artista Germán Venegas. Él es un artista que trabaja principalmente la madera y entonces tendremos varias piezas talladas en madera que yo estoy seguro que al público potosino les gustará mucho, al igual que a nuestros visitantes. Los esperamos en su museo Federico Silva y celebremos juntos este aniversario. Muchas gracias. El evento me llega al corazón, me llena de regocijo y compartir con ustedes es una alegría. Y desde luego, pocas palabras tengo para no solo agradecer, felicitar la decidida participación, apoyo del gobernador, que me sorprende que en esta época de confusiones, de dificultades, de desaciertos, se piense en fortalecer la cultura como un instrumento que nos permite el reencuentro, nuestra identidad, nuestra identificación y la seguridad para marchar firmemente pasos seguros a futuro. No tengo sino que agradecer a todos los colaboradores del museo, que son un equipo extraordinario, gracias al cual este es un cuerpo vivo
ha celebrado eventos de enorme importancia, han venido a apoyar la idea del museo, personalidades tan importantes como el grupo de escultores que hoy refuerzan la voluntad de participación y abrir nuevos espacios para la convivencia en la cultura. Gracias, señores, a todos. Este museo es el resultado de la convergencia de varios procesos. El primer proceso es de cuando yo era, hace muchos años, ya hace un buen número de años, secretario particular de don Antonio Rocha Cordero, un gobernador excepcional en la historia de San Luis Potosí, y fue quien comenzó a reconstruir, a embellecer el hermoso centro histórico que tenemos en San Luis Potosí. Pasaron 2 años, la vida me trajo como gobernador del estado y siempre traje aquella gratísima impresión que siempre me generó el respeto, el cariño de don Antonio Rocha, el cariño a los potosinos, a los monumentos de su centro histórico. Y este lugar lo ocupaban las oficinas administrativas del sistema estatal de educación regular. Eran oficinas. Los salones estaban llenos de archivos. Ya se imaginarán un edificio de esta naturaleza con tanta historia y con tanta posibilidad de rescate. Me pareció que era muy importante rescatarlo como edificio representativo de un estilo, de una época del centro histórico, pero también para darle una función consecuente con ello. De tal manera que nos propusimos construirle al sistema estatal regular de educación su propio edificio, fuera del centro histórico, que por cierto fue un edificio digno, un edificio muy adecuado a las nuevas necesidades en crecimiento, como siempre ha sido el tema educativo. Entonces se liberó el edificio y venía la segunda pregunta: ¿qué destino debe tener? Y yo pensaba originalmente que debía ser un museo de la historia de San Luis Potosí, porque además en San Luis Potosí hay densidad, dijéramos, la suficiente densidad de aspiración cultural en la sociedad, sensible a este tipo de aportaciones, de enriquecimientos de la vida de la ciudad. Fue así como, ahora sí como dicen los matemáticos, por aproximaciones sucesivas, estábamos en esa inquietud, en esa necesidad, cuando, por razones absolutamente inesperadas, me entero de la obra de Federico Silva. Y afortunadamente hubo cómo entrar en contacto con él, lo invité a San Luis Potosí, entró al recinto que eventualmente pudiera ser el museo. No sé si le gustó mucho, quizá no tanto, pero pues porque era el espacio, tenía ciertas características, pero no las suficientes y necesarias pues, para un museo de esa naturaleza. Pero para no hacer el cuento muy largo, hubo un detonante muy importante. Le preguntaba yo a don Federico, ¿por qué él se entusiasmó con la idea de San Luis Potosí? Y le preguntaba, ¿por qué te entusiasma tanto San Luis Potosí? Y me dijo, porque San Luis Potosí es la frontera del centro de México. Es la frontera cultural de México. Me parece que puede ser un mensaje muy importante tanto para el centro del país como para el norte del mismo. Entonces concursamos
entre varios arquitectos, hasta que logramos encontrar el caminito. Y bueno, pues se formó un patronato para rescatar aquel edificio, no destruirlo, rescatarlo, pero complementarlo y articularlo, concebirlo, enriquecerlo en función de la expectativa ya de ser un museo de escultura contemporánea y específicamente con los valores estéticos que maneja Federico Silva, que para mí son extraordinarios, ¿no? Así fue una decisión muy rica. Visité a don Federico, lo invité a que viniera, vino a ver el espacio, que no tiene nada que ver como está hoy a como estaba en aquel momento, pero era un espacio amplio, con todas las posibilidades para hacer de él un gran museo. Así comenzamos. Todo esto, bueno, surge lógicamente de la iniciativa del maestro Federico Silva por hacer un museo de escultura en San Luis Potosí. Todo el mundo se preguntaba en aquel entonces, ¿pero por qué San Luis Potosí? Pues por su ubicación geográfica, por estar en el centro del país, y yo creo que también es importante, lo iba a mencionar un poquito más adelante, pero yo creo que ahorita es importante mencionar la apertura de las y de los potosinos siempre para recibir cosas nuevas, cosas diferentes, y como muestra, pues este gran museo Federico Silva, que marcó un parteaguas como el primer museo de escultura en nuestro país. Fue un trabajo titánico, pero fue un trabajo, como te decía antes, único e irrepetible. ¿Qué hicimos? Pues trabajar mañana, tarde, moda y noche, y madrugadas y demás, con el corazón y con toda la intensidad y con toda la pasión que teníamos en estos momentos por lograr un sueño del maestro Federico Silva. Y también tengo que mencionar una pieza fundamental en la orquestación de todo este engranaje para poder crear el museo, Marister González, la compañera de vida, la compañera, la esposa del maestro Federico Silva. Ella también es alguien muy, pero muy importante y clave en todo este proceso de creación del Museo Federico Silva. Pues había que hacer miles y miles de cosas, ¿no? Bueno, desde un principio adecuar el espacio, ¿no? Que aquí fuera una escuela tipo, y fue adecuarlo para poder recibir estas piezas de gran formato del maestro Federico Silva que están aquí en la planta baja y en la planta alta, los de pequeño formato, ¿no? Entonces, pues sí, también fue una labor muy importante. Y mencionabas tú lo de los traslados, pues eran, como tú decías, pues aquí en San Luis, pues éramos en una ciudad diferente a la que es hoy, 17 años después, y pues hubo que solicitar apoyo de gente que en aquel entonces tenía gran experiencia en el movimiento de las piezas monumentales del maestro Federico Silva. Digo, no era trasladar un cuadro, ¿no? Eran trasladar piezas que allá estaban ensambladas, que se tenían que desamblar, montar en unas plataformas enormes, traerlas aquí y luego hacer todo el montaje.